La Policía de Investigaciones recuperó el contenido de una tarjeta de memoria de una cámara que fue rescatada del avión Casa 212 siniestrado en Juan Fernández. En ella hay 6 imágenes que se tomaron al interior de la aeronave y 2 corresponderían al momento del impacto. Queremos conversar sobre este hallazgo y para eso tomamos contacto con el abogado representante de las víctimas, Alfredo Morgado. Abogado, muy buenas tardes, muchas gracias por conversar con CNN. Muy buenas tardes, Matilde. Abogado, ¿cómo se encontró esta tarjeta? ¿Cuándo supieron ustedes de la existencia de ella y qué datos estaría aportando? A ver, esta tarjeta fue encontrada en el fondo marino en la tercera etapa de la Operación Loreto, vale decir en la última etapa, cuando el ministro requirió precisamente a los buzos que pesquisaran, que buscaran contenido audiovisual, registros que contuvieran este material. Y eso fue el 6 de noviembre y se entregó al ministro una botella que en su interior contiene agua destilada y al interior de esta botella se contenía justamente lo que es la memoria, la máquina Nikon con la cual se tomó, máquina fotográfica, no fue habida. Se recuperaron los elementos de esta memoria, se reparó y se extrajeron un total de 409 fotos, de las cuales 6 son las que claramente se tomaron al interior de la aeronave y las 2 que presuntamente pudieran ser las de mayor relevancia investigativa fueron mayormente periciadas y llegaron a determinadas conclusiones la PDI. ¿Usted vio esas imágenes, abogado? Sí, vi las imágenes, sobre todo me detuve en la quinta imagen. Las primeras 4 son fotos al interior de la aeronave, de quienes se están sacando las fotografías, dentro de ellos está Romina, que es hoy día víctima, a cuya familia represento, y al mismo tiempo la quinta es la que tiene mayor relevancia porque la propia PDI esto es una foto difusa, entonces tiene que realizar a través de un programa de Photoshop, mejorar las características, los contrastes de la misma y de esa manera concluye en definitiva que se trataría de lo que es la ventanilla de la aeronave y que se encuentra cubierta por agua en todos sus segmentos. Señala también que los registros horarios de la misma pudieran haberse visto alterados producto de la entrada en contacto de la máquina fotográfica y haberse producido un cortocircuito con el agua. Eso es lo que se concluye precisamente, pero no hay claridad exacta de que haya sido el momento de que se haya estrellado la aeronave con el agua. Pudiera ser ciertamente otra situación que se haya producido. Sí, es una fotografía que tuvo que ser objeto de una pericia más profunda. Sí, también hay una sexta fotografía que corresponde más bien al suelo de la aeronave, a la alfombra de la aeronave, lo que nos pudiera hacer pensar de que la quinta y sexta fotografía en definitiva fueron tomadas no en forma voluntaria, sino que más bien una situación circunstancial. Eso es lo que le iba a preguntar, abogado, porque de la quinta foto se habla que tiene más o menos un encuadre determinado y que eso puede probar tanto que Romina se dio cuenta de esta situación y que alcanzaron a percatarse de la emergencia que estaban viviendo. Recordamos que también hubo un primer intento abortado de aterrizaje y que después la nave tomó vuelo y que ahí se perdió. Podría haber sido de ese momento. ¿Se pueden llegar a algunas conclusiones a partir de esta imagen? Mire, es bastante difícil llegar a conclusiones precisas. Sí se observa la presencia de agua, sí se observa que la fotografía en su mitad inferior aparece una masa de agua y en la parte superior aparece lo que podría ser aire, pero en la parte superior aparece agua que está escurriendo. ¿Pero le parece que es una foto que tomó Romina o que es una foto que se pudo disparar la cámara?
A ver, resulta difícil pensar de que en las circunstancias, si pensamos en la posibilidad de que se haya estrellado la aeronave y que en ese momento ella haya tomado la fotografía, se ve bastante difícil que ello haya ocurrido, no lo podemos descartar obviamente, porque está la fuerza, está el impacto, la violencia de la colisión que se demuestra de cómo quedan los restos de la aeronave, que difícilmente habría tenido la posibilidad de tomar esta fotografía, la quinta, y además la sexta fotografía. ¿Y podría Son ciertamente fotografías de este aterrizaje abortado que se produjo en un principio? Mire, son bastantes las posibilidades por las cuales se pudiera haber dado. Todas son hipótesis igualmente que pueden ser valoradas, pero lo que nos dice precisamente la PDI sería una ventanilla con agua en todos sus segmentos. Eso es lo único que podemos concluir con certeza, y eso que la PDI también lo hace en términos de probabilidades, pero no podemos saber precisamente en qué circunstancias se captaron esas fotografías. Abogado, ¿cómo es que esta tarjeta fotográfica llega en una botella con agua destilada? Eso también generó en un principio interrogantes, si fueron las mismas personas que estaban en el avión que quisieron ponerlo, también uno puede decir no hubo tiempo para nada, o fue el buzo que encontró la cámara, sacó la tarjeta, la puso en esta botella. ¿Hay antecedentes de eso? Mire, uno pudiera pensar de que si está en una botella con agua destilada, esta memoria, el agua destilada sería para el efecto de conservar mejor y que no se afectara por parte de la sal marina al secarse. Pero por otro lado, también fueron puestos a disposición del ministro una serie de celulares que contenían memoria, la cinta también de la cámara de Rodrigo Cabezón de TVN, y resulta que no iban en esas circunstancias, no se entregaron. Eso no se ha precisado. Lo único claro es que llega en una botella que se encuentra cerrada con agua en su interior, justamente esta memoria. Las circunstancias precisas obviamente sería bueno esclarecerlas, pero vemos también difícil de que no es un momento agudos, complejos, si tuviera el tiempo de introducir esta memoria en esta botella, pensando que, por ejemplo, se hubiera estado abortando el primer aterrizaje, hubiera un riesgo y la gente hubiera querido dejar esta memoria para que se preservara en el tiempo y que flotara. Es una circunstancia relativa realmente, pero también muy dura para los familiares de la víctima. Abogado, ¿cómo tomó la familia de Romina conocer que existía esta tarjeta fotográfica con fotos, que son más de 400 fotos, que son también parte de la familia y que son las últimas fotos de Romina? ¿No se respetó un acuerdo de confidencialidad o de que ellos supieran en primera instancia? No, ellos tomaron conocimiento de esta situación por una tercera persona que les consultó por esas fotografías precisas. Estas fotografías están contenidas no en el cuaderno principal, sino que en cuadernos anexos. Nosotros hicimos las consultas precisas al efecto y el propio tribunal nos señaló que efectivamente existían. Y una vez que corroboré que pertenecían efectivamente a la familia, entonces inmediatamente me comuniqué con ellos, les señalé el contenido de las fotografías para que ellos se informaran. La crítica que ellos hacen es que ciertamente, si es que el 6 de noviembre fueron rescatadas desde la operación Loreto 3 y después fueron remitidas a la PDI y después al tribunal, entonces ¿por qué no se informó con anterioridad? Pero nosotros lo relevante, estimamos, más allá de la crítica que se pudiera hacer, es que estas fotografías están efectivamente en expediente, se nos ha facilitado las mismas y han sido objeto de pericia, y todo el entorno está relacionado con el establecimiento de la verdad, y sobre todo tenemos un informe de Airbus y ahora falta el informe que pretendemos que mañana o pasado poder revisarlo, el informe de la GIA, para los efectos de saber por qué se precipitó la aeronave en definitiva, y estas fotografías obviamente han sido parte de la investigación. En primer punto, estamos muy cerca de llegar al primer aniversario de este fatal accidente. ¿La familia de Romina y de sus representados van a asistir a la ceremonia que se va a realizar el 2 de septiembre en Juan Fernández? Sí, ellos me han señalado de que tienen pensado asistir ciertamente, pero también están preocupados del resultado de la investigación. Estamos llegando a la última etapa investigativa.
¿En qué punto está la No, investigación? estamos en la última etapa investigativa. Nosotros vamos a revisar los antecedentes emanados del informe de la Junta de Investigación de Accidentes, dependientes de la FACH, y tal vez puedan generar nuevas diligencias. Eso lo veremos en su oportunidad. Sí, al menos esta parte como abogado tiene satisfacción y tranquilidad de la investigación realizada por el ministro Mera, pero ciertamente podemos proponer nuevas diligencias. Pero no se hablaría de una investigación paralela que ustedes solicitarían. En algún momento se habló de que así lo quisieran, de que así lo desearían. Que aquí hay un tema de recursos. Todas estas investigaciones que se realizan desde la perspectiva pericial son materias muy complejas y obviamente implican recursos económicos que las familias no disponen en este momento. Entonces, de esa perspectiva, una pericia independiente, ajena de Airbus, que es la fabricante de la aeronave, ajena a la GIA, se hace a las familias bastante complejo, difícil, sin perjuicio de que veamos primero lo que nos dice el informe de la GIA, y ahí las familias me han señalado que van a evaluar la posibilidad de realizar estos esfuerzos que implican los honorarios de un perito independiente. ¿Usted está conforme con la investigación? Porque ha tenido desde un comienzo virajes. Cuando conocemos un antecedente, conocemos en realidad una parte, después conocemos algo lo contrario. Por ejemplo, parto desde que en un principio no iba comandando uno, sino que iba comandando el comandante Mallea, que después se conocieron los daños que aparentemente habría tenido la aeronave, después que el plan de vuelo tenía fallas. ¿Ustedes están conformes en virtud de analizar punto por punto todo lo que ha tenido esta investigación? Bueno, ciertamente de un principio los propios familiares, las víctimas, hicieron críticas agudas a lo que es la facha y a los planteamientos de que casi esto había sido un caso fortuito, fuerza mayor, la fuerza de la naturaleza, los pájaros, se dijo en su oportunidad. Pero la agudeza investigativa, las diligencias que se han realizado por parte del tribunal, por parte del ministro, han ido permitiendo disipar una serie de dudas, ir a avanzar y sacar determinadas conclusiones. Eso sí que recordemos, aún falta un peritaje que tenemos que analizar y ahí tendremos la conclusión definitiva. Pero, ¿cuál es la tesis que se acerca más a lo que probablemente pasó? ¿Que hubo una falta de experiencia y vientos cruzados? No, aquí lo preponderante, nosotros siempre hemos señalado que esta misión jamás debió haberse realizado, se conocía perfectamente de las complicaciones meteorológicas de ese día, la existencia de un viento cruzado, arrachado de hasta 37 nudos y hoy en día, ¿qué es lo que nos dicen los procedimientos? Que no existían en su época, procedimientos que fueron creados recién ahora, después de esta tragedia por la FACH, de que hay una zona de exclusión, no pasar por el sector que sí pasaron justamente estos pilotos, no volar en el circuito a una altura inferior a 1.500 pies. Por otro lado, también se señala cuánto es el mínimo de pies de acercamiento para un aterrizaje. Bueno, todo eso no se respetó. Hoy en día también no se puede ir a la isla y tratar de aterrizar cuando es sobre 20 nudos de viento cruzado, arrachado, y resulta que teníamos viento de 36, 37. Es decir, hay una serie de errores, de procedimientos, de protocolos que no tenía la FACH. Los pilotos eran jóvenes y de esa perspectiva pasan por una parte que es de reconocida dificultad. Se producen fuertes turbulencias, se producen dos torbellinos, uno al lado del otro, y además vientos ascendentes y descendentes, y sobre todo a baja altura, lo que evitan los pilotos de experiencia, que ese mismo día evitaron. El primero pasó por la zona sobre 3.000 pies, donde desde los 1.300 pies se disipan los efectos de los fuertes vientos, y el otro piloto derechamente evitó pasar por esa zona, vale decir, por la zona del canal que separa Punta O'Higgins con Isla Santa Clara. Bueno, hay un factor humano fundamental que tendería a establecer responsabilidades por parte de la FAT. Claro, hay responsabilidades ciertas. Las responsabilidades obviamente pueden ser penales, pueden ser de carácter administrativas, también pueden existir responsabilidades civiles.
la motivación de esta investigación del ministro Juan Cristóbal Mera es una motivación de carácter penal, la circunstancia precisa porque cae la aeronave y en principio está relacionado con la maniobra realizada por los pilotos. Pero también debemos situarla en el contexto de falta de procedimientos. Obviamente el ministro resolverá, la FACH propiamente tal ha avanzado también en los procedimientos administrativos, sancionatorios evidentemente, y nosotros esperamos que esto siga avanzando, se establezcan todas y cada una de las responsabilidades, que el hilo no se corte por lo más delgado y que ciertamente no quede solamente en las responsabilidades de los que hoy no pueden hablar, vale decir, los pilotos. Pero recordemos, las responsabilidades pueden ser penales, pueden ser administrativas y también civiles. Y de esa perspectiva el ministro lo que tiene que resolver en este caso es la responsabilidad penal, específicamente la causa directa por la cual se precipita la aeronave, vale decir, el que la aeronave haya pasado a baja altura por esta zona, lo que no deberían haber hecho jamás el piloto que conducía la aeronave, y eso desde la perspectiva de un conocimiento básico y esencial de vuelo de montaña. Abogado, y para ir redondeando, ¿cuánto falta para terminar, para cerrar esta investigación y para establecer estas responsabilidades? Que ya se cumple un año de este accidente y tal vez sería bueno, reparador para las víctimas, para las familiares de las víctimas, tener ya alguna sentencia, alguna claridad. Esperemos que pronto. Sabemos que el informe se va a entregar, lo podremos revisar dentro de los próximos días y sacaremos las próximas conclusiones, ojalá que sea el día de mañana, ahí veremos si se requieren nuevas diligencias. Primero preferimos revisar este informe fundamental de la Junta de Investigación de Accidentes dependientes de la FACH. Ahora, ¿se han cumplido todos los pasos por parte de la FACH? Porque una parte es la investigación penal, pero por otro lado también va en paralelo la investigación que está haciendo la FACH. Tenemos la renuncia del general Bertens, tenemos la renuncia la petición de salida de 3 altos mandos. Esta investigación paralela que corre por este otro carril, ¿lo deja satisfecho también? Por ahora sí, evidentemente, en el sentido de que hemos aclarado varios puntos que nosotros de un principio nos planteamos, es decir, revisando los antecedentes investigativos del ministro de un principio, nosotros nos planteamos, no puede ser de que se haya realizado este vuelo cuando el propio manual de la aeronave establece máximo 20 nudos de viento cruzado para aterrizar y se sabía por la dirección meteorológica que ese día llegó hasta los 37 nudos. Los días anteriores también había sido similar, por lo tanto lo planteamos de un principio, entonces no entendíamos por qué la FACH tenía planteamientos diversos a aquellos de una autocrítica. Nos parece que el día de hoy hay más transparencia, hay una autocrítica pareciera sincera, evidentemente, y queremos ver el lado lleno del vaso y creer de que las instituciones se están acercando a ser más transparentes y que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir y que no tengamos que esperar 21 muertos para los efectos de que recién ahí se establezcan procedimientos adecuados, estándares de seguridad, que resulta que sí tenían los particulares, los vuelos comerciales, pero no tenía la FACH que volaba hace más de 10 años a Isla Juan Fernández. Se va a cumplir un año, hablábamos de que se va a realizar una ceremonia en la Isla Juan Fernández, ahí uno de sus representados no apareció, se encuentra desaparecido, me refiero a Rodrigo Cabezón, con el cual tuve la oportunidad también de trabajar. ¿Cómo cree usted que se va a hacer esta ceremonia? Muchos hablan también de un aprovechamiento político. ¿Qué le parece a usted? No, yo no podría hablar al menos yo personalmente como abogado, de un aprovechamiento político. Quiero ver de que sinceramente el ministro Alamán y el gobierno lo que pretenden es que se haga una ceremonia de verdad, de recogimiento, de recuerdo, de aprendizaje de lo ocurrido. Esto es un tema tremendamente potente que dolió a muchas familias y a toda la ciudadanía. No es bueno plantearse en el tema menor, pequeño, en la crítica política de un sector o a otro. Esto es un tema más elevado y quiero verlo como una expresión sincera de recuerdo y con mucha altura de mira. Muchas gracias, abogado, por conversar con CNN Chile a esta hora de la tarde y clarificarnos un poco más sobre los pasos de esta investigación. Muchas gracias. Chao.